encantó tu interpretación. Muchísimas gracias, Carlos. Vos, seríamos tu país. Necesito Uruguay. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que hayan, bueno, disfrutado de la semana. Quería recordarles que nos quedan 9 clases previas al primer parcial, ¿m? Que se va a realizar en el salón número 2 de la facultad. Ya nos asignaron el salón, lo vamos a publicar de todas formas, pero para que sepan, va a ser en el salón 2 los días que ya quedaron establecidos. Bueno, la clase pasada habíamos comenzado con el estudio del salario, habíamos conceptualizado el salario, siguiendo al profesor Pla Rodríguez, como el conjunto de ventajas económicas que obtiene el trabajador como consecuencia de la labor que presta en virtud de un contrato de trabajo. Les sugiero que en este tema sigan, y van a ver que así lo hemos hecho nosotros y lo vamos a seguir haciendo, el curso del profesor Pla Rodríguez, porque el texto de Derecho del Trabajo, coordinado por Castelo y dirigido por Razo, tiene un apéndice que un poco resume lo que nosotros hemos señalado y vamos a seguir señalando. Tiene un trabajo de un profesor extranjero, un profesor peruano, que nos puede servir para hacer algún tipo de comparación, pero tal vez pueda confundir un poco lo que es en esta materia el derecho peruano y el derecho uruguayo. Así que yo les sugiero que, por supuesto, pueden leer el trabajo que está publicado en el Derecho del Trabajo de Razo y Castelo, pero no dejen de ver la parte del apéndice de ese capítulo y fundamentalmente estudiar este tema del salario en el autor que más escribió sobre este tema, que es justamente el profesor don Américo Pla Rodríguez. La clase pasada establecimos también alguna distinción entre lo que es el salario bruto o nominal, el salario líquido, el salario real, el salario mínimo. Y bueno, nos quedaría continuar con los sistemas o métodos de estimación del salario. Tradicionalmente, la estimación del salario se basaba en un criterio de proporcionalidad con el tiempo de presencia. Tantas horas de trabajo, tanto salario. Y en realidad sigue siendo esa, podremos decir, la fórmula dominante en materia de estimación del salario. Pero lo cierto es que hace ya algún tiempo la ocurrencia de ciertos cambios en las estructuras sociales y económicas, en la propia organización del trabajo, ha determinado el surgimiento de otras modalidades u otras formas de estimación del salario, vinculadas a la productividad, al desempeño, a otros factores. Por tanto, si nosotros tenemos que establecer, bueno, cuáles son las modalidades de estimación del salario, podemos señalar que hay una modalidad dominante por tiempo,
y así tenemos trabajadores remunerados por jornal, trabajadores remunerados en forma mensual. Ahí la diferencia principal es que el jornalero no tiene pago los descansos semanales, a diferencia de lo que ocurre con el trabajador mensual, que en su remuneración mensual ya están contemplados los descansos semanales, no importando además que el mes tenga, como en el caso de febrero, 28 o en algún caso 29 días, o el resto de los meses 30 o 31 días. Se remunera en función de una cantidad mensual, entendiéndose que, bueno, con esa cantidad están cubiertos todos los días del mes, incluidos los descansos semanales que pudieran corresponder. Esta forma de estimación del salario en función del tiempo de trabajo supone el control por parte del empleador. Hoy hay distintas formas de control, ¿no? Quienes tenemos algunos años, bueno, utilizamos los sistemas de marcado a través de un reloj marcador. Hoy hay incluso distintas formas de controlar la asistencia, las cámaras faciales, la identificación facial, el dedo, la impresión dígito pulgar. Hay distintas formas que hace unos años eran un poco impensadas, ¿no? Este tipo de estimación de que, bueno, de alguna manera desestimula o tiene el inconveniente de desestimular la diligencia del trabajador, si lo comparamos con métodos que estiman el salario. Voy a ganar lo mismo, trabaje a 1000 por hora o trabaje a 10 por hora, ¿no? Es rendimiento en cuanto a la estimación del salario. Y hay en los hechos lo que podríamos llamar sistemas mixtos, ¿no? Sistemas que toman un elemento salarial básico, ¿no?, en función del tiempo, ¿no?, y a su vez primas o incentivos por los excedentes, por la productividad, por el rendimiento, ¿eh? Quizás lo más común hoy día sea este sistema mixto, ¿no?, donde hay un salario básico, como decíamos, que responde al tiempo de trabajo y elementos adicionales, marginales, primas, incentivos por excedente, por productividad. Esto nos lleva a otro tema, interés en relación al tema salarial, que es lo que denominamos la morfología, ¿no?, o la composición o la integración del salario. ¿Cómo se compone el salario? ¿No? Quienes trabajan, listo, recibo de salario, ven que, bueno, muchas veces hay, junto a un elemento básico, ¿no?, normalmente de una Qué feo suma el dulce de leche de la rosca ese. fija de dinero, Bien les berreta pido eso. que controlen los Te deja como un micrófonos. sabor a fármaco en la boca. Sí, a pastilla, no sé. Bueno, muy interesante el tema del dulce de leche, pero
Eh, Les decía que hay, eh, en cuanto a la integración o composición del salario, un elemento básico, normalmente una suma fija de dinero, y una cantidad o una serie de lo que podríamos denominar elementos marginales, que en este caso tanto pueden ser en dinero como en especie. ¿eh? Hay que tener en cuenta, respecto de esta composición, de esta integración del salario, lo que prevé ya desde el año 1943 el artículo 18 de la Ley de Consejos de Salario, la tantas veces citada Ley 10.449, que posibilita la integración del salario mínimo, posibilita la integración del salario mínimo con elementos marginales. Uno podría pensar que el salario mínimo va a estar dado por una suma fija de dinero, pero concretamente el artículo 18, como decíamos, de la ley 10.449 posibilita la integración del mínimo, incluso con elementos marginales. Yo les voy siguiendo al profesor Pla Rodríguez, bueno, describir o ejemplificar con algunos de estos elementos marginales, aclarando que posiblemente de una empresa a otra pueda haber diferencias en cuanto a la denominación. Lo que para una empresa quizás aparece en el recibo de sueldo como una bonificación, en otra empresa aparece como una prima, pero lo importante es cuál es el concepto, más allá de la denominación, qué es lo que remunera, para establecer si eso tiene o no naturaleza salarial. Ya señalamos en su momento la importancia de determinar la naturaleza salarial de una partida o de un beneficio, las consecuencias que eso tiene. Así que, bueno, siguiendo al maestro Pla Rodríguez, vamos a identificar distintas partidas que, bueno, forman parte de estos elementos marginales del salario. En primer lugar, tenemos las primas. Las primas son suplementos que se agregan al salario base en función del rendimiento, de la asiduidad, incluso de la antigüedad del trabajador, que, bueno, buscan estimular al trabajador para que rinda por encima del nivel ordinario. En el caso de la antigüedad, bueno, muchas veces ese beneficio se establece en función de un porcentaje que va aumentando con el tiempo, con el paso de los años, hasta en algunos casos alcanzar un porcentaje máximo. Eso son entonces las primas. La prima puede ser por rendimiento, por asiduidad, el presentismo, por ejemplo, entraría en este concepto. La antigüedad, la prima por antigüedad también, más que estimular el rendimiento, busca de alguna manera premiar la fidelidad del trabajador, la pertenencia del trabajador, que, bueno, pasa años de su vida bajo la dependencia o bajo el vínculo con determinada empresa. Tenemos, en otro orden, las llamadas bonificaciones. Las bonificaciones son partidas salariales en dinero que retribuyen el trabajo especialmente penoso. Las horas extras tienen una tarifa bonificada. El horario nocturno, la bonificación por nocturnidad. ¿Vieron? Por eso yo les decía que el nombre en sí no hace a la cosa, porque en algunos lados se habla de prima por nocturnidad. Bueno. O el trabajo especialmente peligroso. En el área de la salud, por ejemplo, hay bonificaciones por trabajar en área cerrada, por ejemplo. Bueno, bonificaciones, entonces, como un segundo grupo de elementos marginales en dinero que acompañan a la suma fija de dinero con la que normalmente se remunera al trabajador.
Otra partida es las comisiones. ¿eh? Las comisiones se definen como la retribución pagada al trabajador en proporción al volumen de las operaciones concertadas durante cierto periodo. ¿eh? Hay un sector de actividad, como por ejemplo los viajantes y vendedores de plaza, que tienen a nivel legal toda una reglamentación de este tipo de beneficios, de este tipo de remuneración, las comisiones, está regulada lo que es la comisión indirecta, en fin. Comisiones, entonces, como otra forma de retribución, como otro elemento marginal del salario. El profesor Pla Rodríguez habla de el sobreprecio. El sobreprecio entendido como la diferencia que obtiene el empleado entre el precio que le fije su principal, su empleador, para la venta de una mercadería y el que pagó el comprador por esa mercadería. Esto aclara el profesor Pla Rodríguez que es más propio de un comerciante independiente, más que de un empleado en relación de subordinación. Pero bueno, podría darse este elemento marginal respecto de trabajadores subordinados. Después hay otro elemento marginal, bastante común en ciertos sectores de actividad, que es la propina. ¿eh? La propina es el provecho que ciertos asalariados obtienen en ocasión de actos de su empleo, de clientes de su patrón con los cuales se encuentran en contacto sin que hayan contratado con ellos. Es decir, acá la particularidad de la propina es que, por lo menos tradicionalmente, no la paga el empleador, sino que la propina la sirve directamente un cliente, un tercero al vínculo laboral. Eso hoy puede tener algunas modificaciones en función de los pagos que se realizan con tarjetas, y bueno. Pero tradicionalmente la propina que conocemos, que yo conozco por lo menos, es ese beneficio que obtiene el trabajador en virtud del contrato de trabajo, pero que no lo paga directamente el empleador, sino que lo paga un tercero. Hay algo similar a la propina, ¿eh? Muy frecuente en Brasil, que es el recargo de servicio, ¿no? Que es como una especie de propina obligatoria, entre comillas, es un recargo que se hace sobre el servicio y que va supuestamente al trabajador. Tenemos también los viáticos. Los viáticos tienen algunas particularidades. Son cantidades que se entregan al empleado que debe desempeñar sus cometidos fuera de la sede de su empleo, esto es muy importante, fuera de la sede de su empleo, en algunos casos fuera del establecimiento, pero dentro de la misma ciudad, en otros casos incluso fuera de la misma ciudad. Cantidades entonces que se entregan al empleado que debe desempeñar sus cometidos fuera de la sede de su empleo, esto es un elemento fundamental, para compensarle los gastos y fatigas especiales, para compensarle los gastos y fatigas especiales que origina el lugar donde presta sus servicios. Advierte el profesor Pla Rodríguez que el viático o los viáticos cumplen una doble finalidad. Por un lado, buscan reembolsar los gastos de viaje y de estadía, originados en el cumplimiento de la tarea, que como destacábamos, tiene lugar fuera de la sede del empleo,
trabajador va a gastar ese viático en la forma que estime conveniente. Es más, puede, normalmente sucede, ahorrar parte del viático y, bueno, ese viático queda, esa diferencia queda para sí. Ese es el llamado viático sin rendición de cuentas, o viático a forfait. Y, por otro lado, tenemos los viáticos con rendición de cuentas, o también llamados a pie de lista. A pie de lista, donde, bueno, el trabajador tiene que rendir exactamente cuentas de en qué fue que gastó el dinero. Esta diferencia, que parece muy menor, en los hechos es muy importante, porque permite establecer una distinción en cuanto a la naturaleza salarial o no de cada uno de estos beneficios. El viático con rendición de cuentas, o a pie de lista, no tiene naturaleza salarial, es simplemente una compensación de gastos. Al trabajador se entiende que no le significa ninguna ventaja o provecho, por tanto no entra en el concepto de salario, no es salarial. El viático con rendición de cuentas o a pie de lista no tiene naturaleza salarial. A diferencia de ello, el viático a forfait, en cierta medida, significa o puede significar una ventaja para el trabajador, que, bueno, puede guardarse una parte del viático y con ese dinero cubrir los gastos de estadía, de traslado, pero ahorrar una parte que sí va a significar una ventaja. ¿Cómo establecer la naturaleza salarial? ¿Qué porcentaje, qué parte sería salarial? Bueno, para evitar toda una discusión y obligar al trabajador a establecer medios probatorios en ese sentido, lo que se suele hacer es acudir a las normas de seguridad social, a las normas vinculadas a la materia grabada. Nosotros ya hicimos, creemos haber dejado en claro, una distinción entre lo que es la materia salarial y la materia grabada. No son áreas que coincidan totalmente. Una partida puede ser, o un beneficio puede tener naturaleza salarial, porque constituye una ventaja, un provecho para una ventaja económica para el trabajador, pero no constituir materia grabada, es decir, no realizarse aportes para las contribuciones de seguridad social por ese beneficio. Pero eso no quiere decir que no tenga naturaleza salarial. Salario vacacional, por ejemplo, van a ver que es una partida de naturaleza salarial, que se paga en dinero, pero que no constituye materia grabada. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que en este caso se vincula, o se toma como referencia lo que establece la norma vinculada a la materia grabada en relación a los viáticos. El artículo 157 de la ley 16.713, la ley que estableció, implementó en nuestro país las AFAPs, modificó el año 95, 96, el sistema jubilatorio. Bueno, esa ley, en el artículo 157, hace una distinción, en el sentido que señalábamos, de los viáticos, y establece que respecto de los viáticos a forfait, o sin rendición de cuentas, se entiende que el 50% de ese viático es de naturaleza salarial, si el mismo es utilizado dentro del territorio nacional, y si es utilizado fuera del territorio nacional, el 25% del viático va a tener naturaleza salarial. Por supuesto que parte de la base de que el trabajador va a poder, digamos, obtener un mayor beneficio de la cantidad fija que utiliza en el país que si la utilizara en el exterior, donde, bueno,
supuestamente los gastos van a ser mayores. Pero, en definitiva, lo que tienen que retener de esto es la existencia de dos tipos de viáticos, ¿eh? Y el carácter salarial del 50% de los viáticos sin rendición de cuentas, si se utilizan en el país, y el 25% en el caso de los viáticos que se utilicen en el exterior. Bien. Otro beneficio, otra partida. Volviendo a lo anterior, recuerdan que cuando utilizamos otra norma de seguridad social para establecer algún aspecto vinculado a la materia salarial, aunque no haya una coincidencia absoluta. Recuerdo que en algún momento hicimos referencia a alguna norma de seguridad social para bueno, establecer el carácter salarial de determinado beneficio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Nadie se acuerda? Bueno, cuando justamente definíamos, siguiendo a Pla Rodríguez, el salario, recuerdan ustedes que el profesor, varios años después de haber realizado su obra, modifica parcialmente su posición en el sentido de que, bueno, no necesariamente para ser salarial una partida tiene que ser normal y permanente. La nota de normalidad y permanencia nos ayuda a establecer el carácter salarial de determinados beneficios, de determinadas partidas que pueden ofrecer dudas al respecto. Si yo cobro una hora extra en el año, aunque esa hora extra no sea normal y permanente, no hay duda que tiene naturaleza salarial. Pero hay otros beneficios que no es tan clara la naturaleza salarial. Y ahí es donde se utiliza la nota de normalidad y permanencia. Y como no hay ninguna ley que nos diga, bueno, cuándo una partida es normal y permanente, cuando un beneficio tiene normalidad y permanencia, nosotros establecíamos que se utiliza el artículo cuarto del decreto 113 del año 1996, reglamentario de la ley 16.713 que recién mencionábamos, para el cual una partida es regular y permanente a los efectos de las contribuciones a la seguridad social, cuando es abonada o concedida 3 veces en intervalos de similar duración. En ese caso, bueno, esa partida adquiere normalidad y permanencia a los efectos de la materia gravada. Si bien hicimos la distinción entre la materia salarial y la materia gravada, reitero una vez más, en este caso, a efectos de establecer cuándo hay normalidad y permanencia, recurrimos al artículo cuarto del decreto 113/996, una norma vinculada a las contribuciones a la seguridad social. Bueno, algo similar pasa con el tema de los viáticos. Para establecer el carácter salarial de los viáticos, utilizamos el artículo 157 de la ley 16.713. Materia agravada y materia salarial no coinciden íntegramente, pero, bueno, que una partida tenga naturaleza salarial, muchas veces se determina en función de lo que establece alguna norma sobre la materia agravada, como es el caso que recién señalábamos. Urruti, adelante. Profe, los viáticos pueden ser considerados, por ejemplo, ticket de alimentación Pero o eso no es un boletos para viaje. viajar. El ¿Eh? ticket de alimentación es otra cosa, ¿no? No, y dinero para viajar, boletos, Y bueno, el boleto, combustible. si se lo da para cumplir una tarea, ¿eh? En Mm. realidad es simplemente un reembolso de gastos.
Si se lo paga para que vaya a trabajar, ahí Ujú. tendría naturaleza salarial, porque constituiría propiamente un beneficio. Que a mí, Bien, además del trabajo, por trabajar, me pagan para ir a trabajar y de vuelta, tendría un beneficio, si no lo tendría que pagar yo. Ahora, para cumplir la tarea es simplemente un reembolso de un gasto, a mí no me significa ningún beneficio. bien. Así que, ¿y qué ejemplo, por ejemplo, o sea, qué podría ser, por ejemplo, un viático? No, lo que le estábamos diciendo, es decir, un viático, el entregar una suma de dinero fija, ¿eh? Ah, bien, El trabajador utilizará a su antojo en estadía, en traslado, y bueno, una parte quedará o no quedará para él, ¿eh? Y el viático a pie de lista, ¿eh? O con rendición de cuentas, bueno, ahí va a tener que coincidir la suma que le abonan con el total de bien. los gastos que va a rendir el trabajador. Tiene Ahí, carácter salarial entonces. si es a pie de lista, no, Si porque el el pianista no. trabajador no Ah, se si a queda con forfait nada. sí. El Bien, trabajador no recibe en realidad ningún beneficio. claro. Solo Simplemente se le están compensando los gastos. a forfait sí sería. Sería salarial con la salvedad que señalábamos, porque no es enteramente salarial, porque hay una Ujú. parte que compensaría el gasto, ¿eh? Pero, bueno, se entiende que si es utilizado en el país, el 50% es salarial; si es utilizado en el exterior, el 25% es salarial. Y esto va a tener importancia porque en esos porcentajes se van a tener en cuenta esos viáticos para el cálculo de los demás rubros salariales, para la licencia, para el despido, para el salario vacacional, etcétera, etcétera. Bien, bien. Gracias. No sé quién está primero, veo la mano levantada de Tealdi y de Noble. Silvia estaba primero. Adelante. Yo iba a poner un ejemplo, profesor, que sí lo debe saber porque también ha hecho cursos. Nosotros, los maestros, que aunque es aunque es público, también es viático, íbamos a hacer cursos del interior a Montevideo. Entonces, teníamos que guardar los boletos, las facturas donde íbamos a comer y el hotel. Ujú. Cuando terminaba el curso, presentábamos todas esas boletas y cobrábamos el dinero. Yo creo que ahí es un viático, pero a pie de lista, puede ser, porque Sí, teníamos que exactamente. rendir todo. Exactamente, es un viático a pie de lista. Si Sí, es a yo pie de iba, lista, o lo que es lo mismo, si hay rendición de cuentas, no es salarial. sí, yo iba a comentar lo mismo, nada más que también trabajo en una institución educativa privada y, por Ujú. ejemplo, cuando vamos a algún curso, bueno, nos dan los pasajes que no sé, que digo, no sería un viático, pero y aparte nos dan para los gastos de alimentación, pero ahí sí son con rendición de cuentas. Claro, no le reportan en realidad un beneficio, un provecho, Claro, sino que es un reembolso de gastos. claro. Bien. ¿Da Costa? Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Si, por ejemplo, usted dijo que, bueno, si recibió una hora extra una vez en la vida, ¿eso se le va a sumar al momento final de calcular todo lo que se le debe al... Bueno, va a tener una hora, por supuesto que va a tener una incidencia prácticamente nula, ¿no? Pero lo ponía como ejemplo de que aunque se perciba una sola vez y por una cantidad ínfima, tiene naturaleza salarial. ¿Eh? Va a tributar y en una cuota parte ínfima va o podrá llegar a incidir en el cálculo de los demás rubros. Seguramente una hora extra no va a tener incidencia por lo ínfimo que es, ¿no? Pero me refiero a que si en determinado mes del año, en determinada época, hizo un número significativo de horas extras, aunque haya sido esa única vez, eso tiene naturaleza salarial, ahí no hay discusión. Además, la propia ley de horas extras establece el carácter salarial de esa partida. Pero hay otras partidas que, bueno, para tener, reconocerle naturaleza salarial, con las consecuencias que ello tiene y que ya vimos, ya señalamos, bueno,
requieren de ese elemento de normalidad y permanencia. Gracias. Bueno, otra partida o otro beneficio que también tiene naturaleza salarial son las denominadas habilitaciones. Las habilitaciones son sumas de dinero percibidas periódicamente por el empleado, calculadas en forma de porcentaje sobre las utilidades líquidas obtenidas por la empresa. Sumas de dinero percibidas periódicamente por el empleado y calculadas en forma de porcentaje sobre las utilidades líquidas obtenidas por la empresa. Las habilitaciones son entonces otro tipo de beneficio salarial que se paga en dinero, un elemento entonces marginal del salario. Y por último, respecto de las partidas en dinero, tenemos las gratificaciones. Las gratificaciones son sumas de dinero de tipo variable otorgadas voluntariamente por el empleador a sus trabajadores a modo de premio o incentivo para lograr la mayor dedicación y rendimiento de estos. Sumas entonces de dinero de tipo variable, otorgadas voluntariamente por el empleador a sus trabajadores a modo de premio o incentivo para lograr la mayor dedicación y rendimiento de estos. Hay una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, una suma de dinero que se entrega a un trabajador, a una trabajadora, con motivo, como pone el compañero ahí en el chat, de su casamiento. Una suma de dinero por la boda del trabajador o de la trabajadora. El aguinaldo completo a fin de año es también una gratificación. O la canasta de fin de año. Bueno, la canasta en sí sería un beneficio más bien en especie, ¿no? Pero supónganse que en lugar de beneficio en especie se pague el equivalente a una canasta o lo que puede comprarse con una canasta a fin de año con motivo de las fiestas, ¿no? Las fiestas tradicionales. Bueno, acá justamente respecto de las gratificaciones es cuando tenemos que hacer jugar las notas de normalidad y permanencia para establecer si ese beneficio, si esa partida, tiene o no naturaleza salarial. Seguramente si el empleador paga una suma de dinero con motivo del casamiento de un trabajador, no va a tener esto normalidad y permanencia. Por tanto, no va a tener naturaleza salarial. Pero si se paga a fin de año aguinaldo completo o lo que se denomina una canasta de fin de año, por ejemplo, y al año siguiente se vuelve a pagar, y al otro año se vuelve a pagar, tenemos normalidad y permanencia. 3 veces a iguales intervalos, el beneficio adquiere naturaleza salarial. Pasa a ser materia agravada a los efectos de la seguridad social, y en lo que a nosotros interesa respecto del vínculo laboral, se va a tener que calcular respecto de los demás créditos laborales, va a constituir materia agravada, va a tener el régimen de protección del salario, etcétera, etcétera. Gratificaciones, entonces. Ahí es donde tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta ese elemento de la normalidad y la permanencia. No sé si hay alguna duda con respecto a las prestaciones en dinero. Si no, como decíamos, por eso decía que los elementos marginales tanto pueden ser en dinero, como los que acabamos de ver, o en especie. Ahora vamos a referirnos a los elementos en especie. Las cuestiones
Sí, 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 por eso decimos que hay prestaciones en dinero y prestaciones en especie. Nos referimos y mencionamos y describimos distintas prestaciones en dinero. Ahora vamos a ver las prestaciones en especie, que siempre generaron una cierta desconfianza, ¿eh? Un poco por la idea del trueque, ¿no? Trabajar a cambio de, bueno, el abuso en el pago del salario con prestaciones en especie, bueno, llevó justamente a que fueran objeto de prohibición, ¿eh? Por lo menos parcialmente, ¿eh? Es decir, el convenio 95 de la OIT, en el artículo cuarto, permite el pago parcial en especie. El pago parcial, no se puede pagar totalmente en especie el salario, se puede pagar parcialmente en especie, ¿eh? Ello para, bueno, evitar abusos propios del encubrimiento de formas de trabajo forzoso, por ejemplo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con la remuneración en especie? Que afecta un principio fundamental del salario, que es la libertad de disposición, ¿no? Afecta la libre disponibilidad del salario por el trabajador. Si a mí me pagan en dinero, yo con el dinero hago lo que quiero. Ahora, si me pagan con ticket de alimentación, ya la libre disponibilidad de ese salario se ve, por supuesto, que afectada. Vale decir, no obstante, que, bueno, en algunos casos el pago en especie es beneficioso para el trabajador. Se cita, a modo de ejemplo, el tripulante en alta mar. Tripulante en alta mar, si no tuviera camarote y comida, no le serviría de nada que te entreguen dinero si durante meses quizás no pueda disponer del mismo. Entonces, hay determinados casos donde, bueno, el pago del salario en especie es incluso beneficioso y es de uso en ciertos sectores de actividad, para ciertas categorías de trabajadores, ¿eh? En forma parcial, por supuesto. A tal punto que el artículo 56 de la Constitución prevé que la permanencia del personal en el establecimiento implica la obligación de proporcionarle alimentación y alojamiento. La permanencia del personal en el establecimiento implica la obligación de proporcionar alimentación y alojamiento. Para que sean admisibles estas prestaciones en especie, se requiere dos condiciones fundamentales: que sean apropiadas al uso personal del trabajador, que sean apropiadas al uso personal del trabajador, y que se asigne a estas prestaciones un valor justo y razonable, ¿eh? Que se asigne a estas prestaciones un valor justo y razonable. El problema que generan estas prestaciones que se pagan en especie es justamente la medición de su valor. ¿Cómo medimos el valor de una prestación que se paga en especie? ¿Eh? Y eso lleva a que para el cálculo de la indemnización por despido y de otros rubros laborales y de los aportes mismos a la seguridad social, en la práctica, para el cálculo, como decíamos, de la indemnización por despido, otros rubros, el pago de aportes a la seguridad social, se tomen los valores fictos que asignan las normas de seguridad social. Por ejemplo, los artículos 145 y siguientes de la ley que reformó el sistema jubilatorio, la ya mencionada ley 16.713. El problema entonces está muchas veces en, bueno, la medición, cómo asignarle valor, qué valor asignarle a estas prestaciones en especie, que se entiende son salariales,
en tanto constituyan, por definición, una ventaja económica para el trabajador, sean regulares y permanentes y tengan o sean una contraprestación del trabajo subordinado. Y otro aspecto importante es que no se agoten en las necesidades del servicio. Si a mí para realizar la tarea me dan un par de guantes o unas botas o un impermeable que voy a utilizar en el servicio, en realidad no me está eso significando ninguna ventaja o provecho, sino que bueno, es parte del servicio. Bien. Algunos ejemplos de prestaciones en especie. Hoy el compañero mencionaba el ticket de alimentación. Bueno, la alimentación o ese sustitutivo del dinero, que es el ticket de alimentación, es una forma muy común de abonar el salario. Forma que se ha extendido mucho, que bueno, tiene cierto beneficio desde el punto de vista de los aportes a las contribuciones de seguridad social, tema en el que no vamos a ingresar, pero la alimentación puede darse de distintas maneras, ¿no? Quizás lo más común, lo más práctico es el conocido como ticket de alimentación, pero podría ser suministrar directamente la comida al trabajador o habilitar su ingreso a un comedor gratuito o subvencionado, en fin, distintas formas de conceder este beneficio de la alimentación que, como decíamos, puede presentar la dificultad de cómo evaluar ese beneficio a los efectos de los distintos cálculos que vamos a hacer en materia salarial, para el cálculo de otros créditos, para el cálculo de las prestaciones o contribuciones de seguridad social. Sí, Bruno Ayo, adelante. Bueno, justamente el transporte admite distintas modalidades de prestación en especie. Por ejemplo, en el transporte colectivo de pasajeros es muy común la tarjeta de libre tránsito en los vehículos de la empresa. Esa es una forma de proporcionar el transporte en especie. No le están pagando, sino que se lo están proporcionando a través de, por ejemplo, una tarjeta de libre tránsito. En- No, pero no necesariamente. Podría ser también para hacer la diligencia que usted quiere hacer, no necesariamente vinculada a un horario de trabajo para cumplir una tarea. Sí, sí, la entiendo perfectamente, pero digo, eso no es tarjeta de libre tránsito. Estamos hablando de otra cosa ahí, ¿no? En el ejemplo que usted puso de la construcción, no es la tarjeta de libre tránsito. ¿Tá? Si le ponen el transporte y lo llevan y lo traen, ¿usted no se ahorra el transporte para ir al trabajo? Si no, lo tendría que pagar usted. ¿No constituye un beneficio entonces? Salarial. El tema es cómo evaluarlo. Bueno, y tengo que incluirlo en el cálculo del despido. ¿Cómo lo incluyo? O en el cálculo del salario vacacional o la licencia. Ese es otro tema. Pero no sé, habría que ver en qué consisten esos reclamos, pero no tengo duda que si la empresa me trae y me lleva de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, no. Ah, bueno, no, pero eso es otro tema. Eso es eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de la jornada, ¿tá? Y en principio, lo que se llama el tiempo in itinere, el que insume ir desde mi domicilio hasta el trabajo y desde el trabajo a mi domicilio, en principio, no es tiempo de trabajo, salvo
que se den ciertas condiciones, que seguramente son las que se dan en el caso que usted plantea, y que está pensado, por ejemplo, para los trabajadores de zona franca. ¿Eh? Hay que verlo en el decreto eso, no importa conocerlo de memoria, pero cuando excede determinado tiempo y bajo las condiciones que establece el decreto, bueno, el tiempo in itinere puede incluso dar lugar al pago de horas extras, pero tienen que darse las condiciones que establece el decreto. Pero la regla es que en principio el tiempo in itinere, el tiempo de traslado, no es tiempo de trabajo, no se remunera ese tiempo, y lo vamos a ver también cuando veamos otro tema que también reviste importancia en eso que usted plantea, respecto de los accidentes de trabajo, el tiempo que a mí me insume ir al trabajo, si yo ahí tengo un accidente, no es un accidente de trabajo. Salvo también que se den las condiciones que establece el artículo 14 de la Ley de Accidentes de Trabajo. Pero nos estamos yendo así, de tema totalmente, ¿no? Pero es interesante y obviamente que está vinculado y entiendo su inquietud. Urruti, adelante. Profe, bueno, quizá lo pueda hablar más adelante, pero yo la verdad tengo una inquietud. Por ejemplo, acá el artículo 56 de la Constitución dice que las empresas cuya característica determinan que el personal debe permanecer en el establecimiento están obligadas a proporcionar comida y alojamiento, que sería el caso del peón rural, por ejemplo, ¿no? Está Exactamente. ahí, o sea, le da el patrón, el empleador le da la casa y le da la comida. Exactamente. Entonces, ahí en el caso del despido, lo que se toma que sería solo como salario, el sueldo, o, No, o y si le dan la comida, también puede tomar la comida. Y hasta también, podría tomar la vivienda también como parte también. del beneficio. Y para los aportes de El la tema es cómo seguridad, evaluarlo, ¿no? ¿eh? El tema es cómo evaluarlo, pero por eso yo les Claro, decía que que se da lugar a la recurre desconfianza. normalmente a los pictos por contribuciones a la seguridad social para los distintos cálculos de estos rubros. Bien, gracias. Sánchez. Profe, buenas noches. En relación al último ejemplo que usted estaba mencionando en relación con el transporte que trajo a colación el compañero por el Sí. tema de la familia, Ujú, sí tengo entendido que se da sobre 2/7, es decir, que hay 5 días a la semana que se le da, por ejemplo, un auto para movilizarse porque trabaja en una zona rural o lejos de la zona céntrica. ujú, Y los otros 2 días, bueno, tiene ese beneficio de desplazarse en forma personal. La pregunta es en relación con la rendición o no de cuentas respecto del combustible del vehículo. ujú, Porque la empresa, me refiero a esto, supongamos que él está a 120 kilómetros del lugar donde tiene que prestar las tareas, se le facilita un vehículo. ujú. Pero puede suceder que en el fin de semana se desplace, no todos los fines de semana, pero que se desplace en, digamos, mayor kilometraje que el que habitualmente hace en la semana también. Ujú. Y la realidad es que el empleador ahí paga el combustible completo del vehículo, Yo porque si se le da el se lo vehículo se suele respondo, dar, si puede demostrar que a raíz de eso obtiene un beneficio y una ventaja económica, podrá computarlo como salario.